Deportes Romero patrocina Café del Correo. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están con nosotros Julio Malo de Molina, Enrique Montiel, Rafael Garófano y José Antonio de Turriaga. Había terminado Enrique Montiel de hacernos una especie de semblanza del acto de ayer de entrega del Premio Libertad Cortes de Cádiz a Mario Vargas Llosa, y Julio, que también estaba presente, también quería dar su punto de vista. Pues bueno, voy a ser un poco más crítico, a pesar de que tengo una gran admiración, gran cariño y comparto en buena parte de lo que ha dicho, pero por poner un pequeño contrapunto, yo a mí no estoy tan completamente de acuerdo contigo con la brillantez del discurso de Mario. Yo a mí, y en eso precisamente lo comentaba esta mañana con una amiga periodista de ABC, o sea, nada sospechosa de tendencias y posiciones más pro-izquierdistas, ni muchísimo menos, no, ella más una mujer de derecha, y tal, y dice, a mí me pasa lo mismo, que a mí me interesa Vargas Llosa cuando habla de literatura, cuando habla de política me interesa bastante menos, como cuestión general. O sea, es un hombre evidentemente que con una retórica y un don de palabras que cualquier cosa que diga se queda estupendo, pero bueno, pero que también nos metió alguna bacala. Entonces, pero sobre todo a mí hay una cosa, y ¿sabes qué te digo una? Bueno, quería luego, porque a mí la más brillante me pareció Teófila, la que estuvo mejor fue Teófila. Es que no me has dado tiempo a mí. A mí me pareció... Rafael, yo tengo aquí quién está conectado con el poder. Yo soy de izquierda, muy de izquierda, como todo el mundo sabe, pero tengo una debilidad por Teófila. Yo a Teófila tengo un gran cariño, me parece una mujer, muy... que tiene su... Yo he empezado diciendo que el gran éxito ha sido de Teófila, ¿no? No, sí, eso te lo he escuchado. Pero bueno, no tratamos ahora de... Pero déjame que acabe. Hay una historia... A mí me parece que yo admiro, yo leí de joven, con 17 años, Conversación en la Catedral, que me parece una novela redonda, en una época en que Vargas Llosa no era liberal sino comunista, porque cuando escribe... eso puede pasar mucho, Cuando escribe Conversación en la Catedral, que es una autobiografía, su personaje, Zabalita, es un... ¿Sabéis cuál es la trama, no? Es un chico... Bueno, no lo cuento la trama, pero en fin, es un comunista como era él, que luchaba contra la dictadura. Cuando en su juventud luchó contra la dictadura, incluso se fue de su casa, se peleó con su familia, una familia que pertenecía a la oligarquía peruana y es vinculada a la dictadura, y combatió... El balón al pasto. Al balón al pasto, en definitiva. Pero lo que más me disgusta, que para dorarnos la píldora, dijo algo en lo que yo nunca he estado de acuerdo, y es que la Constitución de Cádiz realmente es algo políticamente súper incorrecto. Porque yo creo que, en definitiva, tema complejo, pero creo que la guerra civil, que significó lo que llamamos mal llamada la guerra de la independencia, está en la clave de todos nuestros males, que ganaron los peores. Es verdad, ganó el bando de los fernandinos. Y la Constitución de Cádiz es una constitución a la medida, porque la Constitución verdaderamente progresista es la de Bayona. La Constitución de Cádiz es una constitución que se hace como réplica a la de Bayona, pero en la que se dice que la nación española no reconocerá más rey que a don Fernando, y en donde dicen cosas como que la religión del Estado será la católica, apostólica y romana única, verdadera, una constitución que paradójicamente entra en manifestaciones teológicas. Yo la Constitución de Cádiz, que creo que aquí, por chauvinismo... Vamos al acto de ayer. El bueno de Mario, como estaba en Cádiz, dijo que era la bomba. Yo creo que eso... Y curiosamente la alcaldesa deslizó una serie de críticas bastante más... hizo un análisis más prudente. Dijo que bien es verdad que quizá no sabía si Cádiz se equivocó en el apoyo a ese rey estúpido y felón, el imbécil de Narizota, que fue uno de los peores reyes de la historia de España, un tío déspota y cruel, que mandó a mucha gente al garrote vil. El mismísimo Castelar estuvo condenado a garrote vil, aunque no llegó a ser ejecutado. Bueno, yo creo que ahí... y sin embargo, por eso digo que me pareció el discurso de Teófila mucho más inteligente y más... y sin embargo, a mí ya te digo, a mí de Vargas me interesa no su actitud política, no soy un liberal, me interesa su literatura, que me parece extraordinaria y disfruto con ella.
Rafael. Sí, bueno, yo no estuve en el acto de ayer. Respecto a lo que se ha dicho, bueno, Julio, yo a veces me he planteado también cuál hubiera sido mi posición. Yo hubiera sido afrancesado, sin duda. Trasladándose en aquella época. Lo que se podía hacer. Y yo creo que hubiera sido afrancesado durante un tiempo. Yo creo que la crueldad de los ejércitos franceses fue tal que yo... Anda, que el cura Merino... Sí, pero yo hubiera terminado en las filas de los guerrilleros... ¿Con el cura Merino? Que era un salvaje. A lo mejor odiando a Fernando VII, pero en las guerrillas sin duda, sin duda. Es decir que, bueno, dicho esto, pasando a otra cosa, yo también en eso coincido con Julio, estoy mucho más cercano al Vargas Llosa literato que político. A mí me llamó la atención bastante cómo era percibido. Cuando yo estuve en Perú, estuve hablando con muchos peruanos de distintos estratos culturales y sociales y tal, y vi que había más aprecio generalizado por Vargas Llosa aquí que allí. Porque claro, en su país, en un momento, vieron la posibilidad de que estuviese de presidente del gobierno. De la República. De la República, efectivamente, ¿no? Y entonces, ahí ya la gente tuvo que decantarse, ¿no? Y todavía el aspecto político no lo ven como una cuestión de artículo de prensa, sino como la posibilidad de una acción política real, inserto en la realidad. Y yo creo que en España es tal el afecto y la valoración a su labor política, a su labor literaria, que cuando no se está de acuerdo con la política la gente se calla. Pero porque si me permite un momento, Rafael, sí, verás sí. tú. Él se presenta a la presidencia de la República y pierde las elecciones, pero tenía razón. Él tiene razón, porque el que le gana, que es Fujimori, ¿cómo termina? Sí, sí. En cárcel. ¿Y cómo es su periodo de mandato? La evolución que comentaba ahora, entonces, Julio. la literatura gana cuando pierde las elecciones presidenciales. La literatura gana, sin duda, Sí, pero el país no sí, gana. Que la evolución y que él muchas veces, como muchos escritores, fue un patriota que se sacrificó por su país, porque él... su evolución política, la que ha comentado Julio, desde el Partido Comunista a posiciones liberales, en algunos casos cercanos a los neoliberales, Sí. Es bastante comprensible, no desde el Vargas Llosa premio Nobel que va viajando por el mundo, sino del Vargas Llosa ciudadano y miembro de la burguesía peruana, porque es que durante un tiempo Sendero Luminoso se estaba adueñando del país. Es decir, una guerrilla radical maoísta se estaba adueñando del país. Entonces un joven que es comunista y que sin embargo ve lo que viene, es bastante comprensible esa evolución política suya como peruano, ¿no? De todas maneras, Luminoso fue tremendo. Un segundo, Julio ha dicho que su familia pertenecía a la oligarquía. Para nada. La familia de Vargas Llosa era una familia burguesa, de oligarquía nada, o sea, para nada. Bueno, yo es que hago un poco paralelismo con la familia de Zabalita, que hace un poco autobiográfico, que Zabalita rompe con la familia. La opinión de hablo más de la novela que de su vida. Yo, a diferencia, a mí estoy a favor y me complace el Vargas Llosa escritor y el político. Porque también hay que reconocer que para él hubiese sido muy sencillo, desde su situación, de una persona reconocida en Hispanoamérica, desde la cultura, desde la intelectualidad, con un gran reconocimiento en Europa, pues haberse quedado simplemente en la crítica. Pero muchas veces se pide el compromiso de los intelectuales a la hora de resolver los problemas, y él se planteó la posibilidad de aportar su opinión. Está bien, está muy bien, y yo comparto tu opinión, de valorar ese paso a la manifestación pública. Otra cosa es que no esté de acuerdo, que no esté yo de acuerdo con lo que dice, pero eso es muy de valorar. Es que previamente Hispanoamérica... A Vargas Llosa le quitan lo que, por ejemplo, le dan a Machado. Sí, nadie critica a don Antonio Machado por la izquierda. No se puede hacer de la izquierda, pero parece que es un pecado desde la derecha. Claro, la izquierda no puede destruirlo literariamente porque es un gigante de la literatura. Efectivamente. Y entonces ese es su poder. sí, pero
es su poder, de es escuchar su la poder historia. y en un Es la momento verdad. muy complicado de Hispanoamérica, en el que evidentemente, como hemos estado comentando aquí, había la gran mayoría de los países que estaban allí estaban bajo dictadura, y las que no eran dictaduras eran el PRI en México, que tampoco estamos hablando de un modelo democrático demasiado perfecto, pero lo que yo valoro en el Vargas Llosa político es su compromiso con su sociedad, con su país, con su gente, que le permite la posibilidad de equivocarse, en el sentido de que lo rechazaron, pero al menos él tiene la garantía de que lo intentó y que a lo mejor Perú hoy estaría mucho mejor de lo que está. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Quería conocer un poco vuestras opiniones acerca de las primarias en el Partido Socialista. El otro día, no sé si fue el jueves o el viernes por la tarde, se presentó una plataforma de apoyo a Pedro Sánchez. Como todo el mundo sabe, era el candidato que promovía Rafael Román, que estuvo promoviendo Rafael Román en solitario en toda Andalucía durante mucho tiempo, y en los últimos días hemos visto cómo el aparato del Partido Socialista en Sevilla, en Málaga y en Cádiz se han volcado para apoyar a Pedro Sánchez. El otro día Alfonso Moscoso, Fran González, Cándida Verdier, es decir, todo el aparato de una segunda fila del aparato del Partido Socialista se volcó en una plataforma de apoyo a Pedro Sánchez. El coordinador regional es Paco Menacho, es decir, todo lo que pudiéramos llamar el susanismo, que es la dirigencia del Partido Socialista en Andalucía, se ha volcado con Pedro Sánchez. Ayer me parece que fue, estuvo José Antonio, creo que se llama, Pérez Tapias en Cádiz, hubo un acto ayer por la tarde en la Casa del Pueblo en Gaspar del Pino, donde él intervino ante un grupo de militantes del Partido Socialista. En Cádiz, como sabe, Paco Piniella es uno de los que promueven la candidatura de Pérez Tapias, que es bastante complicado que obtenga las 10.000 o 20.000, 20.000, ¿no? No, 10.000 creo, ¿no? 10.000, sí. 10.000 firmas que hacen falta para poder concurrir a la Secretaría General. Y hoy se presentaba la plataforma de apoyo a Eduardo Madina, que promueven, entre otros, Juan Bouza y Luis Ben. La votación creo que es el 17 de julio, ¿es? No recuerdo ahora mismo. Es dentro de unos 15 días. Sí, me parece que sí. Esta semana, el viernes, es el plazo para presentar los avales, y todo el que tenga más de 10.000 avales empieza la campaña propiamente dicha a la Secretaría General. ¿Me dejas que yo empiece? Le iba a ceder a No, Rafael, pero bueno. yo es que Enrique. me he acordado de ti todos estos días, porque es que tú clavaste el pronóstico en el último Café del Correo. Yo digo, Rafael, tenías razón. Sobre todo cuando vi la foto del susanismo, como has dicho tú, con un atril Pedro Sánchez y tal. Yo pensé que esto, porque estaba Rafael Román en esta historia, se iba a hacer de otro modo, no como se está haciendo. Por lo tanto, ya te digo, he pensado mucho en ti. Me da un poco de tristeza, porque los pasos que hay que dar para que los partidos sufran una gran regeneración serían, primero, un militante, un voto, luego listas abiertas en el interior del partido. Yo creo que con este es que hay gente en el partido que son verdaderos supervivientes, son gente que es que siempre caen de pie, de partido siempre que... caen de pie. El Y yo ya instinto de después conservación continúo. del cargo. Es lo que te quería decir, yo- que te aplaudo No, porque no, Vamos a escuchar. Yo quiero alguna Sí, intervención Julio. pequeña, Sí, sí, no, venga. pero al final... Venga, Julio, habla. Hablo yo, muy Sí, bien. sí. No, yo es que creo que realmente una de las cánceres de la democracia española es la ley de partidos y la ley electoral. Es decir, que hace que no haya una democracia directa, sino una dirección del país por parte de los partidos. Es decir, que es en las listas bloqueadas y cerradas, que es un disparate. Y la propia ley de partidos, que no garantiza la democracia interna, el funcionamiento, hace que realmente, pues, de hecho hasta ahora, entre dos partidos manejen casi una situación muy parecida a la del PRI mexicano. En Andalucía el PSOE es como el PRI en México, eso está claro. Y eso es pero habría que modificar, para qué difícil es modificar la ley electoral y la ley de partidos
cuando quienes que tendrían que mejor reformarla son los que están interesados en mantener esa situación, porque se reparten el pastel, y se reparten el pastel las cabeceras de los partidos. Además, ahí tenemos, si tú estudias la evolución de tus compañeros, Rafa, los que ya eran cargos, como José Luis Blanco, como tantos que podemos citar, con 20 y tantos años, que estaba muy bien en el advenimiento de la democracia, siguen siendo cargos 40 años después. Y lo seguirá, lo contrario que en Cuba. No, lo contrario que en cualquier país democrático, donde donde de entrada hay una limitación de 8 años en cualquier cargo, o sea, 4 y 4. Eso no es mucho. Sería una buena idea. No, pero desde luego la lista bloqueada es un disparate. No existe en ningún lugar del mundo. En Inglaterra, en Francia hay un elector único por circunscripción, con lo cual votas a la persona y al partido. Entonces no es una... Aquí, tal como está organizada la cosa, es... El político no sirve al elector, porque al elector le importa un pito, ¿no? El elector viene condicionado. El político sirve a la dirección del partido, que es la que, si está contenta con él, la va a colocar en un puesto de salida o le va a ni siquiera lo coloca en la lista. Y contra eso, bueno, la medida de las primarias no está mal, pero está muy limitada, porque solo eliges a uno. Y además, elegir a uno es muy jodido, porque claro, con la fuerza con que parten algunos candidatos, pues ya tienen controlado el cotarro. Entonces, yo creo que habría que hacer, yo estoy con la solución que dice Enrique, mejor aún sería modificar tanto la ley de partidos como la ley electoral. Mientras no se haga eso, aquí en España no podemos hablar de democracia. Y eso lo dice un tipo tan poco sospechoso de estar en contra, como digo, López Garrido, que es militante del Partido Socialista, y ha sido alto cargo, y ha sido secretario de Estado para la Unión Europea. Y lo dijo en una conferencia que dio en la tele hace poco. Es decir, no habrá democracia mientras no se modifique en España, no habrá democracia plena mientras no se modifique la ley electoral y la ley de partidos. Yo, todos los sistemas electorales que he visto en el mundo, todos son imperfectos. Si nos vamos al francés es imperfecto, si nos vamos al americano también es imperfecto. Bueno, el español al menos nos ha servido para que los últimos 40 años estemos en una democracia homologada y hayamos crecido económicamente, aunque en este momento estemos fastidiados. Pero yo personalmente no lo veo tan mal como se habla, ¿no?, de él, ¿no? Porque todos los sistemas son mejorables. Pero lo cierto es que en estos momentos el Partido Socialista está en una encrucijada bastante importante. Hay una situación que hemos estado hablando aquí, de un desapego de la ciudadanía hacia los dos grandes partidos, pero la diferencia es que mientras en el Partido Popular sus votantes se van a la abstención, el Partido Socialista está viendo cómo parte de sus votantes se están yendo a otras opciones políticas, quizás más radicales, más... Y a la abstención también. Y también a la abstención, pero hay un estudio sociológico que se maneja en el que dice que hay una cierta... No hay opciones a la derecha del PP, efectivamente, pero sí la hay a la izquierda. Exactamente. Claro. Porque no estamos hablando a lo mejor, estamos hablando de que pueden ir a Izquierda Unida, ¿no? Que el crecimiento de Izquierda Unida tiene que salir por algún lado. Entonces, ahora mismo, lo que yo veo en el Partido Socialista es una situación de encrucijada, porque tiene muchos debates abiertos. No solamente el líder que va a ser, sino también ahora el candidato a las próximas elecciones, que a lo mejor no puede ser el mismo, la permanencia de las antiguas huestes enclaustradas en los cargos públicos frente a las nuevas opciones de gente joven, que yo personalmente, como decía el otro la semana pasada, yo veo entre los candidatos, a excepción de este hombre de Izquierda Socialista, de Pérez Tapias, un poco de adanismo político, como decía nuestro común amigo Pepe Barroso, ¿no? Que bueno, que tampoco han demostrado que sean personas que estén cualificadas y capacitadas para controlar un partido como el Partido Socialista, teniendo la decisión que está teniendo en Cataluña, teniendo una pérdida de voto importante y unas elecciones dentro de un año. Con lo cual, yo personalmente creo que a lo mejor el menos importante de los problemas que puede tener el Partido Socialista es el elegir un secretario general. Yo creo que hay bastantes problemas. Rafael. Bueno, yo respecto a lo que comentaba Julio, yo creo que el sistema político que tenemos se configuró en un momento en el que los partidos pensaron en el bien del país. Es decir, que los males que tiene el sistema, con los que yo también estoy de acuerdo con lo que Julio comentaba,
son de ahora para resolverlos ahora, mientras que hay otras personas que ven el mal en el origen. Cuando se configuró la ley de partidos y la proporcionalidad y la ley de Ohm, yo creo que no, yo creo que viniendo de una dictadura, para estructurar una democracia representativa y tal, había que configurar unos partidos fuertes, que la ley electoral reforzara mucho a los partidos más votados, que las cúpulas de los partidos tuviesen mucho peso para que no fuera una jaula de grillos el Parlamento del país. Y una matización y una representación sobrevalorada de los nacionalismos históricos. Efectivamente, efectivamente. Que benefician todo mucho. Ese tipo de cosas, pero que tienen justificación y eran correctas, y yo creo que se hizo no en función de los intereses de las cúpulas del partido, sino en función de los intereses del país. Ahora mismo, sin embargo, compartiendo el análisis de Julio, yo creo que no se modifica por los intereses de las cúpulas de los partidos. Es decir, ahora es el interés de partido y el propio interés el que está impidiendo y dificultando la reforma que sí ya necesita el país desde hace unos años a esta parte. ¿Y los partidos? Por supuesto, por supuesto. Respecto a las elecciones internas en el PSOE, claro, aquí se plantea una historia. O uno va de protagonista de cine americano, de perdedor, uno es el perdedor que tiene muy buena literatura y tal y cual, o uno quiere ganar. Entonces, claro, tú primero ves los candidatos que hay, ves las características y dices, bueno, yo creo que Pedro Sánchez tiene unas características que puede renovar y tal y cual. Y cuando te das cuenta, miras para los lados y dices, pero ¿quién se me ha puesto aquí a mi lado? Es más, te adelantan y se ponen delante y dices, pero ¿en medio de quién estoy? Y dices, bueno, un momento. Esto es democracia que gana la mayoría y será el candidato de la mayoría el que dirija el partido. Así que no sea tan escrupuloso, no vaya de purista, no vaya de perdedor y asume que si Pedro Sánchez era adecuado en el origen, también lo es ahora cuando está rodeado por lo que está rodeado. Es decir que, bueno, está rodeado, por supuesto, por una serie de gente, por una serie de militantes que no tienen nada que ver con Susana Díaz, absolutamente nada. Es decir que Susana Díaz es de una neutralidad exquisita, porque ella ha dicho que ni ella ni el aparato estarán implicados en ninguna candidatura, para que todos tengan igualdad de oportunidades y tal. Y el aparato es Cornejo. El aparato nada más que es Cornejo. No, entonces, para que eso sea así y que se vea con claridad que eso es así, pues ha puesto a Francisco Menacho para que sea el coordinador en Andalucía, ¿no? Claro, es un poco de broma, claro. Es una pena que no te veas la cara de pícaro que tienes. Es una broma. Dice más tu cara que tus palabras. Es una editorial. Es una broma. Tu cara dice más que sus palabras. Claro, Francisco Menacho, de coordinador, evidenciando que Susana Díaz no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? Es una broma, pero el otro tema sí es importante, la otra reflexión. El que si Pedro Sánchez podía ser un candidato con unas características renovadoras, tiene que ganar, primero. Y para ganar tiene que tener mayorías. Y esas mayorías se configuran con sumas y probablemente o con la suma del aparato o no gana. Entonces esperemos que los acontecimientos vayan a que aquellos valores que tenían Pedro Sánchez terminen imponiéndose sobre las ataduras y el me lo debes de los aparatos que ahora están detrás, ¿no? Bueno, pues damos por concluido el Café del Correo del día de hoy. Agradecemos a Rafael Garófano, a Enrique Montiel, a Julio Malo de Molina y a José Antonio de Iturriaga sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les emplazamos para dentro de una semana con nuevos temas en el Café del Correo. Deportes Romero patrocina Café del Correo.